Bueno, buenas tardes. Voy a empezar siendo la hora en punto, voy a empezar para también como reconocimiento a los que se conectaron puntualmente. Y esperemos que después se conecte una mayor cantidad de personas que las 9 que están en este momento. En la lección anterior empezamos a hablar de interpretación y eficacia. Empezamos a hablar de los alcances de la norma en el tiempo y en el espacio. Hablamos en el tiempo, hablamos en concreto de retroactividad, de los modelos de irretroactividad. Vimos también cómo se aplicaron esas normas en algunos ejemplos de la historia costarricense, por ejemplo, las reformas que hubo en el 99, las reformas que hubo en el 2001. Hablamos también de que las exenciones en general, aunque se establezcan de manera indefinida, si cambia la norma, si hay una nueva ley o hay un nuevo impuesto que no estaba previsto en la legislación anterior, pierden su eficacia de acuerdo con el artículo 63 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Vimos los grados de retroactividad, máximo, medio, mínimo. Pusimos algunos ejemplos de qué era una situación jurídica consolidada, de qué era un elemento definitivamente incorporado al patrimonio, que son derechos patrimoniales adquiridos. Y vimos también diversos ejemplos de esa temática: eficacia en el tiempo, eficacia en el espacio. En la clase de hoy, que es continuación de la del martes pasado, vamos a hablar sobre criterios de sujeción a las normas tributarias. Es, de alguna manera, tratar de explicar los alcances de la norma, sobre todo en el espacio, pero no solo en el espacio. Quizás los 3 criterios de sujeción, que son territorialidad, residencia, nacionalidad, nos expliquen hasta dónde llega una norma. Por el criterio de territorialidad, también llamado criterio de la fuente, están sujetos a las normas tributarias las rentas generadas en el territorio del Estado. Si ustedes comparan este principio o este criterio de territorialidad con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta costarricense, verán que nuestra legislación se adhiere de manera, podríamos decir, notable, de manera muy excepcional, al criterio de la fuente, al criterio de territorialidad. Así dice nuestra legislación, solo están grabados las utilidades provenientes de bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio costarricense. A contrario censo, si yo, aunque soy costarricense, aunque vivo en Costa Rica, tengo una renta de otro país, por ejemplo, tengo un apartamento en Panamá que lo alquilo, lo doy en alquiler, esa renta, ese alquiler de ese apartamento no es gravable en Costa Rica. ¿Por qué? Porque proviene de un bien situado fuera de las fronteras costarricenses. Principio de territorialidad, principio de la fuente, a veces se dice territorialidad de la fuente. ¿Qué es lo que debe estar en el territorio? La fuente que produce las utilidades. En nuestra legislación, bienes, servicios o capitales que producen rentas. Eso quiere decir que están, son los que generan rentas de fuentes costarricenses. Otro ejemplo, yo tengo una inversión en bolsa en la bolsa de Nueva York. Bien, ¿qué clase de fuente es? La fuente es un capital invertido
fuera de las fronteras costarricenses. Por tanto, de acuerdo con la definición del artículo 1, les recuerdo que hay varios artículos que tienen que tener leídos, que serán inmisericordiamente preguntados. En la clase anterior hablamos del 7, 8, 15, 22. Ahora les pido por favor que añadan esa lista el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De acuerdo con ese artículo 1, si las utilidades no son provenientes de bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio costarricense, entonces no son gravables. No es que estén exentos, es que están no sujetos. Por oposición a este criterio de territorialidad, hay otros dos criterios. Quizás el más importante es el criterio de residencia. Después dedicaremos algunos minutos a hablar de nacionalidad, pero hablemos del de residencia. Ese criterio de residencia implica que es gravable las rentas que obtengan los residentes de un determinado país. Mientras que el criterio de territorialidad es objetivo, ¿dónde está la fuente? ¿Dónde está el capital? ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde se presta el servicio? ¿Dónde está el bien que produce la renta? El criterio de residencia es un criterio más subjetivo en el sentido que se pone atención en la situación fiscal de la persona, del sujeto. ¿Dónde es residente? En ese país tributa. Y tributa sobre las rentas que se obtengan en cualquier lugar del mundo. Por eso este criterio a veces se llama renta mundial. Mientras que el criterio anterior es renta territorial, este criterio de residencia suele llamarse renta mundial. Ejemplo o ejemplos. Un francés viene a Costa Rica y se dedica a hacer surf en Jacó. Y para ayudarse con su pasión, con su modo de vida, pone un pequeño hotel en Jacó. O vamos a decir, más que un hotel, pone unas cabinas de alquiler. Digamos 2 cabinas de alquiler. Bueno, pues esa renta, de acuerdo con el primer criterio de territorialidad, es renta de fuente costarricense. Por tanto, está sujeta al impuesto costarricense. Pero de acuerdo con el criterio de nacionalidad, con el criterio de residencia, donde él es residente, si Costa Rica adhiriera a ese criterio, también estaría sujeto a la renta costarricense. Pero supongamos que el impuesto sobre la renta francés dice que si esta persona no vive fuera de Francia más de 183 días, es decir, más de 6 meses más un día, se considera residente en Francia, y el francés resulta que está en Costa Rica, dijéramos 180 días, aunque según el primer criterio de territorialidad sería renta de fuente costarricense lo que produzcan esas cabinas, según el criterio de residencia de la ley impositiva francesa, está sujeto al impuesto sobre la renta de Francia. Una variación de este segundo criterio de residencia, o mejor dicho, quizás un criterio por aparte, lo que pasa es que no está tan generalizado, es un criterio que utiliza sobre todo Estados Unidos, es el criterio de nacionalidad. ¿Quién tributa en los Estados Unidos? Los nacionales de ese país. Sin importar dónde reside, sin importar dónde se generó el ingreso, sin importar cuál es su territorialidad. Y además, Estados Unidos aplica en primer lugar el de nacionalidad y en segundo lugar el de residencia. Es decir, un costarricense que no tenga nacionalidad estadounidense, que se va a vivir a Nueva York y, por ejemplo, pone un restaurante en New Jersey, tributa en los Estados Unidos.
Entonces vemos que hay, dijéramos, dos criterios, un criterio objetivo, territorialidad, y un criterio subjetivo, que sigue al sujeto, sigue algunas características del sujeto, sigue su residencia o sigue su nacionalidad. Evidentemente, cuando hay más de un criterio de sujeción a la norma tributaria, y esto aplica sobre todo para la ley del impuesto sobre la renta, cuando hay más de un criterio de sujeción, hay conflictos, hay doble imposición. Y por tanto, ese problema de la doble imposición, o mejor dicho, esa circunstancia de la doble imposición se considera un problema que ha de ser resuelto normalmente por convenios o tratados internacionales para evitar la doble imposición, o bien por normas internas, normas de la legislación doméstica para evitar la doble imposición internacional. Se considera deseable que no haya doble imposición. Dice Guillermo Teijeiro, es un argentino que fue presidente de la Asociación Latinoamericana de la International Fiscal Association, dice que la doble imposición sucede cuando la conexión fiscal existe en unos territorios sobre el principio de territorialidad y en otros de nacionalidad o de residencia. Es posible caracterizar la responsabilidad fiscal de los sujetos contribuyentes en ilimitada o limitada. Limitada es la que se asocia a los principios de nacionalidad y residencia. Ilimitada, perdón, la que se asocia a los principios de nacionalidad y residencia. Y limitada la que se asocia al principio de territorialidad. Ahora, si Francia considera que las rentas del francés que se fue a vivir a Jacó son gravables en Francia, y Costa Rica considera que las rentas del francés que tiene unos apartamentos o unas cabinas en Jacó son gravables en Costa Rica, hay una doble imposición, hay una doble pretensión. Hay sujeción a normas francesas y sujeción a normas costarricenses. Hay una doble pretensión sobre dónde deben tributar esas rentas. Puede haber un convenio, un tratado internacional entre Francia y Costa Rica que diga, en los casos en los que haya doble imposición, se regirán por estos principios. Y generalmente eso significa distribuir la potestad tributaria. Por ejemplo, podría decir el convenio, Costa Rica, el país de la fuente, en este caso Costa Rica, limitará su imposición a un 10% del valor de la renta. Aunque el impuesto sea 30%, Costa Rica lo limitará a un 10%. El país de la fuente y el país de la residencia limitará su imposición a un 5%. De tal manera que esos convenios para evitar la doble imposición, que ahora veremos que hay varios modelos, lo que hacen es distribuir la potestad tributaria. Reconocen la sujeción por distintos criterios, pero la distribuyen, la reparten, normalmente modificando las tarifas o los tipos aplicables. ¿Qué son esos convenios para evitar la doble imposición internacional? Pues son instrumentos de derecho público, son tratados internacionales. Se considera que la doble imposición es una imposición excesiva que tiene efectos perniciosos, que impide los movimientos de capitales, de tecnología, de personas. O sea, si el francés va a tributar en Francia y en Costa Rica por los ingresos que obtenga de esas cabinas en Costa Rica, pues aquello atenta contra la libre movilidad de los franceses. Entonces Francia
intenta limitar sus capacidades impositivas. Después puede haber una repartición de la potestad tributaria en ese convenio para evitar la doble imposición entre los estados contratantes, entre los estados que firman la convención o tratado internacional. Y en general, hay dos grandes métodos para repartirse de esa potestad tributaria: el método de excepción y el método de imputación. El método de excepción es el mismo ejemplo que teníamos antes. El país de la fuente, Costa Rica, excepcionalmente, en lugar de la norma del 30%, aplicará un 10%, y Francia, en lugar de la norma que sea, que no sé cuánto es el tipo impositivo francés, pero digamos también 30%, por decir algo, aplicará un 5%. Método de excepción: excepción a la norma de carácter general. Y en segundo lugar, puede haber un método de imputación. Normalmente el país de la residencia admite el impuesto pagado en el país de la fuente como si se hubiera pagado en el país de la residencia. En palabras un poquito más llanas, Francia admite el impuesto que el francés pagó en Costa Rica, imputándolo, considerándolo parte del impuesto que le correspondería pagar en Francia. Método de excepción, método de imputación. También otro fenómeno que sucede son los conflictos de doble residencia. Por ejemplo, Francia puede considerar al francés residente en Francia, pero Costa Rica podría considerarlo residente en Costa Rica. ¿Y eso por qué sucede? Podría suceder, por ejemplo, porque Francia dijera: el criterio con el que yo determino la residencia en Francia, residencia a efectos fiscales, no a efectos migratorios, es la permanencia en el territorio por más de 183 días. Es decir, 6 meses más un día, la mitad más uno. Y Costa Rica podría tener un criterio diferente. Podría decir Costa Rica: bueno, yo considero residente en Costa Rica aquel sujeto que tenga sus intereses vitales, por ejemplo, su cónyuge, por ejemplo, sus hijos, por ejemplo, sus inversiones en el territorio costarricense. Entonces, el francés que se casó con una, iba a decir jacobina, una habitante de Jacob, con este criterio podría ser considerado por Costa Rica residente en Costa Rica y por Francia residente en Francia. Entonces, los convenios para evitar la doble imposición también, a pesar de que su nombre solo es para evitar la doble imposición, también intentan dirimir los conflictos de doble residencia o de múltiple residencia. Y otro objeto de esos convenios que se ha introducido más recientemente es que tan dañina es la doble imposición como la doble no imposición. Es decir, cuando una renta, una manifestación de riqueza o de capacidad económica, no tributa ni en el país de la fuente ni en el país de la residencia. Y este fenómeno es un fenómeno, dijéramos que se puso de moda, no sabría decir cuándo, pero podríamos decir con el cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI. Es decir, había una serie de planificadores fiscales que buscaban activamente cómo evitar, por el juego en esos criterios de sujeción, cómo evitar que una determinada renta tributara en los dos países.
ya no que hubiera doble imposición, sino que no tributara del todo, que no hubiera imposición ni en el país A ni en el país B. Ejemplo de qué quiero decir. Cuando tengan un momento, busquen el doble sándwich irlandés o el doble sándwich holandés. Tanto uno, el irlandés, como el holandés, fueron fenómenos de empresas tecnológicas inmensas, multinacionales, que mediante una serie de mecanismos no tributaban en ningún país del mundo, o tributaban un monto realmente muy exiguo. En concreto, el doble sándwich irlandés era una sociedad en Irlanda, dueña de una sociedad en Bahamas o en alguna de las islas del Caribe, que a su vez era dueña de otra sociedad holandesa. Entonces, la sociedad holandesa, la segunda de las que acabo de mencionar, era aquella que percibía los ingresos de Apple o los ingresos de Facebook o los ingresos de alguna de estas grandes compañías tecnológicas, de Google, recibía todos los ingresos europeos. Esto es, si yo vendía una computadora Apple en París, el monto de la venta de esa sucursal de Apple en París se pagaba a un proveedor que también era de Apple, que estaba en Irlanda, y básicamente era una transacción al costo, sin utilidades. Y esa compañía irlandesa le pagaba a la propietaria de los derechos de propiedad intelectual que estaba en Bahamas o en alguna isla del Caribe de baja tributación. Es decir, situaba las utilidades de esa venta, o de todas las ventas europeas se situaban las utilidades en esa isla del Caribe de baja tributación. Y esa isla del Caribe, que a su vez era poseída por otra isla, perdón, por otra sociedad irlandesa u holandesa, distribuía dividendos, o sea, toda la utilidad que quedaba en Bahamas se distribuía en forma de dividendos a la compañía irlandesa, jurisdicción que consideraba que por provenir los dividendos de fuera del territorio irlandés, entonces no estaban sujetos a imposición en Irlanda. Entonces noten, toda la operación de esas empresas multinacionales con un grandísimo poder de mercado, todas las operaciones de una determinada región, por ejemplo en este caso Europa, se trasladaban a las Bahamas por el mecanismo de que básicamente la primera sociedad irlandesa le vendía a la francesa, dijéramos, sin margen o al mismo margen de utilidad, es decir, Francia todo el margen le pasaba a Irlanda. Ese monto de los irlandeses se trasladaba a su vez a la compañía o a la subsidiaria de la compañía en las Islas Vírgenes o en Bahamas o en alguna de las islas del Caribe, por la vía de reconocer derechos de propiedad intelectual. Y esta última, en el Caribe, le distribuía a una compañía en Irlanda nuevamente dividendos que no estaban sujetos a imposición en Irlanda. Doble sándwich irlandés, la empresa donde terminaban estando las utilidades, estaba en el medio de dos sociedades irlandesas u holandesas. Ya no existe ese doble sándwich holandés. Pero sí, durante muchos años fue motivo de escándalo el que grandes compañías tecnológicas terminaran con una doble no imposición internacional. Entonces eso dio origen a un movimiento que se llamó BEPS. No sé si lo alcanzan a ver en la pantalla.
un movimiento de la OCDE que se toma su nombre BEPS de las siglas Base Erosion and Profit Shifting, para combatir la erosión de la base imponible y del traslado de utilidades. Y bueno, este fenómeno que sucedió en el 2013 es un fenómeno que ha ido, todos los años producen una gran cantidad de recomendaciones y de papeles la OCDE para que sean implementadas por las naciones OCDE. En concreto, para tratar de combatir la doble no imposición internacional, la acción 6 de BEPS modificó los conceptos de establecimiento permanente. Bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados, ¿cómo se sabía dónde estaban prestados? Según el establecimiento permanente del sujeto. La acción 6 de BEPS combatía el que el establecimiento permanente fuera, el que no fuera real, el que no fuera verdaderamente existente. Eso pues también tiene en esas siglas MC-OCDE, es el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE del 2017. Ese fenómeno que les mencionaba de buscar la doble no imposición internacional también se llama treaty shopping, como la búsqueda de cuál tratado, de cuál convenio me sirve para no tributar en ninguna parte. Eso es el fenómeno que se quiere evitar con esos criterios. Bien, vamos a pasar. El martes les comenté que esta materia no es una materia que sea, digamos, exquisitamente propia del derecho tributario, sino que es las mismas normas generales de extensión en el tiempo, de extensión en el espacio, de tratados internacionales, y ahora vamos a decir de interpretación, las mismas normas del derecho común, es decir, lo que ustedes estudiaron en Introducción al Estudio del Derecho. ¿Cómo se interpretan las normas tributarias? Se interpretan con arreglo a todas las normas del derecho común, a todos los métodos del derecho común. Lo dice expresamente el artículo 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos por el derecho común. ¿Cuál es el derecho común? El derecho civil. ¿Dónde está el derecho, esos métodos admitidos en el derecho civil? Pues están sobre todo en el artículo 10 del Código Civil. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones sobre lo que vimos con anterioridad? ¿O sigo adelante? Si me quieren interrumpir, este es el momento de hacerlo. No de mi parte, profe, gracias. Gracias, Eduardo. Ok. Dice el artículo 10 del Código Civil. ¿Alguno de ustedes lo quiere leer para que no sea solo yo el que habla? ¿Lo quiere leer que está en la filmina, el artículo 10? Puedo yo, profe. Gracias, Artículo 10 del adelante. Código Civil. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente el espíritu y la finalidad de ellas. Gracias. La primera de esas interpretaciones, sentido propio de las palabras, es el método literal o gramatical. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el sentido de la norma? Lo sabemos por el sentido propio de las palabras. ¿A dónde llega? ¿Cuál es la interpretación literal? La interpretación por el contexto, en relación con el contexto, dice el artículo 10, es el método lógico, porque se supone que las normas o el conjunto de normas ha de ser coherente, ha de tener una lógica interna. ¿Dónde están ubicadas las normas? ¿Por qué esta norma ubicada en tal lugar tiene tal sentido? Es decir, añade la
intención lógica al mero significado literal o gramatical de las palabras con las que está redactada la norma. Caramba, no se deja esto. Decíamos el contexto, los antecedentes históricos y legislativos. Esa es la interpretación histórica. ¿Dónde están los antecedentes? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Qué fue lo que se discutió? ¿Dónde está la exposición de motivos? Y por eso las normas de más peso suelen publicarse con una exposición de motivos. Un ejemplo reciente en Costa Rica fue el Código Procesal Contencioso Administrativo, donde están las actas. ¿Qué fue lo que se discutió en una determinada norma? ¿Cuál era la norma originalmente propuesta? ¿Por qué cambió? Quizás una coma, quizás una palabra, quizás... Y algo parecido puede decirse de nuestra Constitución Política, que está publicada en las actas de los constituyentes. Sin embargo, estos tres primeros métodos que podríamos llamar se derivan de la misma norma, se derivan del propio texto legislativo, admiten también una interpretación un poquito más amplia, evolutiva. Sentidos que, aunque no estaban en la norma original, pueden elucidarse, pueden extraerse de la norma de acuerdo con la evolución social. En el artículo 10, de acuerdo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Hace muchos años, la norma de la Constitución costarricense que decía la esposa del costarricense tiene derecho a la nacionalidad, se interpretó más allá del estricto alcance literal de esas palabras en el sentido de que también aplicaba para el marido de la costarricense. La norma inicial solo aplicaba para la esposa del costarricense. La norma de la interpretación, avalada por la Sala Constitucional en uno de sus primerísimos casos, usando el método evolutivo, es, bueno, la realidad social a la que se aplica es que antes la mujer seguía a su cónyuge varón y ahora puede ser así o puede ser al revés. El cónyuge varón puede seguir a la cónyuge femenina. Y por tanto, aunque no cambió la norma, cambió la interpretación. Era aplicable para uno u otro miembros de la pareja conyugal. También está el método teleológico, el método finalista. Las últimas letras de este artículo 10, que me parece que fue Eduardo el que nos hizo el favor de leérnoslo, atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de ellas. El espíritu del legislador, la finalidad de la norma, son criterios de interpretación. Hay que saber cuáles son los alcances de la norma, cuál es el sentido de la norma, qué es lo que la norma pretende, también aludiendo a la teleología, a la finalidad. Estos 5 métodos de interpretación previstos en el Código Civil tienen un orden. El orden que está en la filmina. Esto es, en primer lugar, debo aplicar el método literal. No puedo ir contra el método literal porque el método histórico, porque el método evolutivo, dijéramos, contengan una consecuencia o una interpretación diferente. Para superar el método literal o gramatical es necesario, es indispensable que ese método se me quede corto, que no me alcance el método de interpretación literal
para desentrañar el sentido de la norma. Solo entonces puedo pasar al segundo método. Y así sucesivamente. Debo ir pasando de un método a otro cuando llegue la convicción de que el método que lo precede es insuficiente. Esto tiene riquísimas consecuencias. Una de ellas que se me ocurre en este momento es que el método de interpretación según la constitución política forma parte del método lógico. Del método, espacio, lógico, no del metodológico. Del método lógico, es decir, el contexto de toda normativa es siempre un contexto constitucional. No puede haber una interpretación literal si esa interpretación contradice exigencias constitucionales. Es el contexto de toda norma, la constitución política. Apliquemos esto a algunas normas tributarias y en concreto a la interpretación de las exenciones. Era frecuente en la jurisprudencia costarricense la afirmación de que las exenciones eran una excepción al principio general de contribución a los gastos públicos. Y por tanto, decía este voto viejísimo de la Sala Primera, esas normas, esas reglas sobre exoneraciones deben ser de aplicación literal o restrictiva. ¿Cuál es el problema de esa interpretación? El problema es que no es cierta la afirmación de que las exenciones son una excepción al principio de que todos han de contribuir al sostenimiento de los cargos públicos. No son excepcionales las normas de exoneración o de exención. Son completamente normales, son completamente habituales. Es más, de acuerdo con la teoría de las exenciones que vimos en su momento, las exenciones son un modo de contribuir, una modalidad del hecho generado. En este fallo, el segundo párrafo de la filmina del Tribunal Fiscal Administrativo, se dice básicamente lo mismo que había dicho la Corte Suprema de Justicia. Respecto a lo afirmado por la recurrente al citar diversas doctrinas foráneas, como si el que fuera foráneas las hiciera menos buenas, se aclara que las mismas son inaplicables al sistema tributario costarricense por estar expresamente regulado constitucional y legalmente el Instituto de Reserva de Ley en materia tributaria. Reserva de ley implica interpretación literal para el Tribunal Fiscal Administrativo en ese fallo ya de hace 25 años. Decíamos, ¿cuál es el problema? Que las exenciones no son excepciones, son exenciones. Si una exención fuera excepcional respecto de un principio de la Constitución, sería inconstitucional. No puede haber excepciones a los principios constitucionales. Serían directamente contrarias a la Constitución y por tanto nulas de pleno derecho. Más bien debemos decir, las exenciones son una manifestación de otros principios, como el principio de capacidad económica, contenidos en la Constitución política. Incluso lo vimos en su momento cuando hablamos de las exenciones. Los incentivos tributarios son manifestación de la finalidad extrafiscal de los tributos. Yo otorgo una exención, por ejemplo, a la zona libre de Golfito para promover, finalidad extrafiscal, más allá de meramente recaudatoria, para promover el desarrollo del cantón de Golfito o de los cantones de la zona sur. Por tanto, la consecuencia que sacaban la Sala Primera y la
el Tribunal Fiscal, no es correcta. Aplicar una interpretación estricta de las exenciones para evitar violaciones al principio de reserva de ley, pues no es correcta. Hay que aplicar los métodos, todos los métodos del artículo 10 del Código Civil. Ahora, una cosa es interpretación y otra es analogía o integración analógica. Por la interpretación queremos extraer el sentido de la norma, el significado de la norma, los alcances de la norma. En la integración reconocemos que hay un vacío en la norma que debe ser llenado, y para llenarlo acudimos a la analogía. Análogos es una expresión latina que deriva del griego. El logos es la palabra, cuya traducción más simple sería en parte igual y en parte distinto. En parte igual quiere decir que la norma aplicable a la realidad A puede extenderse su aplicación a la realidad B, porque A y B tienen en común una razón de ser. De tal modo que, aunque el legislador solo previó el hecho A, si hubiera previsto el hecho B, le habría dado la misma solución que le dio al hecho A. Es decir, hay semejanza entre el caso previsto y el no previsto, y en el caso no previsto en la norma se le aplica la solución, la normativa, por una razón constitucional, que es el principio de igualdad, ¿verdad? A igual razón, igual solución. Que se pretende evitar diferencias injustificadas entre los hechos A y B. No obstante, dice el artículo 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, aunque se admite la analogía para llenar vacíos legales, no puede, en virtud de la analogía, no pueden crearse ni tributos ni exenciones. El código acota la analogía a que aquellos elementos que tienen reserva de ley no puede, por la vía de la analogía, pasarse por encima de ese principio constitucional de reserva de ley. No pueden crearse tributos, no pueden crearse exenciones. Casi podríamos decir, aunque no lo dice la norma, tampoco pueden crearse sanciones por analogía. La analogía está expresamente prohibida en esos supuestos fuertes de reserva de ley. ¿Dónde sí podría caber la analogía? En asuntos procesales, por ejemplo, que suele llamarse derecho adjetivo tributario. El artículo 11 del Código Civil tiene lo que ha dado a llamarse una cláusula de equidad. Dice, perdón Eduardo, te invito por favor otra vez a que lo leas si estás disponible. Claro, profe. Artículo 11 del Código Civil. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusivamente en ella cuando la ley expresamente lo permita. A veces se dice la equidad, más que la interpretación, es el ambiente, es el contexto en el que las normas deben ser aplicadas. La aplicación debe ser equitativa, debe ser respetando el principio de igualdad, debe entenderse que la norma aplica, y permítanme la expresión coloquial, sin majar los derechos de aquellos que soportan la norma. Entonces dice el Código Civil, se puede aplicar, debe aplicarse, pero una resolución judicial no puede descansar exclusivamente en la equidad. Debe descansar en la norma.
excepto que la ley permita una resolución basada solo en la equidad. A veces se dice que junto a los 5 métodos del Código Civil existe un método de interpretación propio del derecho tributario. Un método de interpretación que quizás no se comparte con otras ramas del derecho, que se llama interpretación según la realidad económica. Y esto está previsto principalmente en el artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, según la realidad económica. Si ustedes van a ese artículo 8, el artículo 8 del Código no contiene esa expresión realidad económica. Pero la doctrina ha llamado a esos métodos o esos principios interpretativos del artículo 8, los ha englobado todos en lo que ha dado en llamarse principios según la realidad económica. Otros autores dicen, este principio tributario de la realidad económica es enteramente equivalente al principio realidad del derecho laboral. ¿Qué es lo que pretenden uno y otro principios interpretativos? Que se aplique la norma sobre los hechos reales. Aspira a que el contrato o la norma de cobertura no oscurezca la realidad económica. Aspira a que la realidad económica sobresalga siempre en la aplicación de la norma. Alberto Tarsitano, autor de este libro, La elusión fiscal, dice que el método de interpretación según la realidad económica nace del deseo de conectar el fin de la norma con su significación económica. Ejemplo. Yo soy el patrono y le pago salario a mi empleado. Pero convengo con el empleado y le digo, mira, en lugar, esta parte no te la voy a pagar como salario, sino que te la voy a pagar como alquiler, como arrendamiento de tu vehículo. Si pones a disposición de la empresa tu vehículo, por ejemplo, un mensajero, por ejemplo, un vendedor que tiene un pick-up en el que entrega mercadería. Entonces yo te pago alquiler que compensa el uso de las llantas, el consumo de combustible, etc. Y con eso nos ahorramos el impuesto sobre el salario o las cuotas de seguridad social, etc. Entonces la pregunta ¿es válido esa forma de actuar o no es válida esa forma de actuar? Y si fuera válida, ¿cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus alcances? Porque quizás estaríamos de acuerdo en que yo le puedo decir al vendedor, te pago 0 de salario y te pago, digamos, $500,000 de alquiler del vehículo. ¿Hasta dónde puedo convertir el salario en alquiler y cuáles son los límites? A mí me parece que la primera respuesta, no la única, pero sí la primera respuesta es que hay que ir a la realidad económica. ¿Cuál es la realidad económica? ¿Eso es un verdadero alquiler o es una relación de dependencia laboral? Hay subordinación, hay órdenes, hay exclusividad. Usted trabaja exclusivamente para mí. Y siempre que vamos a esa realidad económica, esa significación económica del hecho generador, en el fondo lo que pretendemos es respetar el principio de capacidad contributiva. Si el legislador dijo el
impuesto al salario grava las remuneraciones, yo no puedo disfrazar las remuneraciones de tal manera que se oscurezca o que no quede clara la capacidad contributiva. En segundo lugar, hay una teoría que se llama teoría de la causa del negocio jurídico. Y aplicado al caso que venimos comentando es, ¿cuál es la causa de que yo pague alquiler? ¿Hay un verdadero interés en el alquiler o hay un interés en la fuerza laboral? ¿Cuál es la causa de que yo haya hecho ese contrato de alquiler? ¿Es la mera cesión de uso del bien, de acuerdo con la cual sería legítimo, válido, considerar que el contrato como de alquiler? ¿O la causa es que yo quiero la capacidad negocial del vendedor o la capacidad del mensajero? Este artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios intenta adecuar la norma tributaria para que se alcancen manifestaciones de capacidad contributiva. Como es usual en todo el derecho administrativo, se pretende desentrañar la verdadera realidad, la verdad real de los hechos. Parece un pleonasmo, parece una redundancia, verdad real de los hechos. Pero lo que interesa es que la norma no pierda sentido, no pierda alcance por esa cobertura, por esa laxitud con la que se tratan los hechos o su calificación. Este método, pues, de la aplicación de la realidad económica, de interpretación según la realidad económica, implica o lleva lógicamente a la creación de normas antiabuso y antielusión. Antiabuso previene el abuso de la norma y antielusión intenta que no se eluda el alcance de la norma. Y en este punto quisiera hacer algunas precisiones conceptuales que son importantes para lo que vamos a discutir después. No es lo mismo evadir que eludir el tributo. Evasión implica la deliberada intención de negar los alcances de la norma, acudiendo para ello al engaño, a disfrazar la realidad de tal manera que no alcance o se pretende que no me alcance la norma. En la elusión se escoge cuál es la norma aplicable y se adecúa la conducta a esa norma más benigna. La economía de opción es escoger entre dos opciones que producen el mismo resultado, aquella que tenga menos carga tributaria. Podríamos decir que entre la economía de opción y la evasión, un término medio es la elusión. Algunos autores las asimilan a la evasión fiscal y otros la asimilan a la economía de opción. Pero para efectos de esta clase, para efectos de Costa Rica, vamos a decir que la elusión está más cerca de la economía de opción que de la evasión. No quiere decir, a ver, tal vez lo digo al revés. La evasión generalmente es perseguida incluso penalmente. La elusión, en la medida en que supone una disminución artificial de los alcances previstos por el legislador,
es combatida por la legislación. Hay, por tanto, normas antiabuso, normas anti-elusión. La economía de opción a veces puede ser un instrumento previsto por el legislador, deliberadamente previsto por el legislador para promover determinadas conductas. Ejemplo, si yo quiero poner un negocio y tengo, por decir algo, $200,000, lo puedo crear ese negocio fuera de zonas francas o en la zona franca. Si lo creo en la zona franca, aunque sea el mismo negocio, estoy exento del impuesto sobre la renta. Por tanto, a la hora de decidir cuál es la opción que me conviene más, si poner una sociedad anónima fuera de zona franca o ponerla dentro de zona franca, decido, y un elemento importante de mi decisión es el costo fiscal, el costo tributario. En la clase anterior vimos otro ejemplo de economía de opción. Aquellos que aportan para un régimen de pensión complementaria están teniendo una economía de opción. Yo puedo invertir una parte de mi dinero en ahorro común y corriente, una cuenta de ahorro. La puedo invertir en una cuenta de ahorros en dólares en Estados Unidos, o puedo comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, o puedo cualquiera de los muchos y múltiples instrumentos de ahorro que existen en el mundo. Puedo comprar bitcoins, puedo lo que sea. Pero el legislador costarricense dispuso que si yo si yo aporto hasta un 10% de mis ingresos brutos a un régimen de pensión complementaria, aquello se disminuye de la base imponible. Se resta de la base imponible. Por tanto, el propio legislador quiso establecer un instrumento de economía de opción en la propia ley. Entre las dos posibilidades de ahorro, invertir, por ejemplo, en bonos del Tesoro estadounidense o en planes de pensión complementaria, la opción que tiene menos costo es invertir en un plan de pensión complementaria. Por tanto, hay una economía si yo tomo esa decisión. En la elusión, recuerden que empezamos diciendo que la evasión está en este extremo y en el otro está la economía de opción, y que la elusión de alguna manera es un intermedio. En la elusión, dice Tarsitano, Alberto Tarsitano, el autor de este libro, la elusión es un comportamiento del obligado tributario consistente en evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria o en disminuir la carga tributaria a través de un medio jurídicamente anómalo. Anómalo. No prohibido. No prohibido como en la evasión. Por ejemplo, el abuso de la norma, de la forma o la vulneración de la causa típica del negocio jurídico, sin violar directamente el mandato de la regla jurídica, pero sí los valores o principios del sistema tributario. En la elusión, utilizo un método o un contrato o una forma que no es la idónea, que produce el mismo fin, pero que la única razón por la cual yo la escogí es por el ahorro fiscal. En el caso que venimos comentando, si yo en lugar de pagarle salario le pago alquiler, finalmente le estoy pagando lo mismo, pero estoy usando de manera impropia, de manera anómala, la figura del contrato de arrendamiento. Porque en el fondo lo que quiero no es que me cedan
el uso del bien. No quiero la causa típica del contrato de arrendamiento, cesión del uso y disfrute del bien, sino que lo que quiero es remunerar una relación de dependencia laboral. Entonces, a la realidad, relación de dependencia laboral, le superpongo una estructura jurídica, un contrato de arrendamiento, que es válido, el contrato de arrendamiento es válido, pero que disfraza, que se llama norma de cobertura, porque cubre la realidad, disfrazándola de algo que no es. Eso es elusión fiscal. En este plan de BEPS de la OCDE, erosión de las bases imponibles y traslado de utilidades, se utiliza una expresión que se ha puesto de moda desde el 2013, que aparecieron esos principios BEPS, que se llama planificación fiscal agresiva. Es aquella planeación fiscal cercana a la elusión o muy cerca, incluso casi en la frontera de la evasión. Es una planeación fiscal que es agresiva en el sentido de que no respeta la voluntad del legislador. ¿Cómo reacciona el ordenamiento? Reacciona con normas generales antiabuso, el abuso de tratados, el abuso del contrato de arrendamiento, y con normas llamadas también antielusivas. Con esos conceptos podemos leer nuestro artículo 8 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Eduardo, por favor, léenos el artículo 8. Artículo 8. Interpretación de las normas que regula el derecho. El hecho generador. El hecho generador de la obligación tributaria. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, el intérprete puede asignarle el significado que más se adopte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos cuando de la ley tributaria surja que el hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos grabados y ellos se traduzcan en una disminución de la cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se debe aplicar prescindiendo de tales formas. Gracias, Eduardo. Con gusto. Del primer párrafo resaltemos que la norma tributaria usualmente se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas. O sea, cuando grava el salario se refiere a una realidad o una situación regulada por el derecho laboral, el salario. Cuando graba el contrato de arrendamiento, cuando graba los dividendos, cuando graba los intereses, todos esos son conceptos o situaciones definidas por el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral, etc. Entonces, el primer párrafo dice que el legislador tributario puede remitirse o apartarse de esa definición de otra rama del derecho. Ejemplo, el artículo 32 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre la Renta gravan de manera general las rentas provenientes de la relación de dependencia laboral. Graban salarios, graban horas extras, graban aguinaldos, graban conceptos todos derivados de la relación de dependencia laboral. Pero el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene un supuesto en el cual se aparta expresamente del derecho laboral. Dice
el artículo 35. En el pago de comisiones, la comisión es una típica forma de remuneración laboral. En el pago de comisiones, cuando para obtenerlas haya que incurrir en gastos, entonces no se tratará como remuneración laboral, sino que se tratará como remuneración sin relación de dependencia laboral. No importa lo que diga el derecho laboral, yo, legislador tributario, me aparto de lo que diga la norma del derecho laboral y le atribuyo otro significado, otra consecuencia, algo diferente de lo que diga el derecho laboral. Esto es, el derecho tributario de alguna manera puede ser autónomo respecto de las otras ramas del derecho. Este primer párrafo dice que el legislador, cuando ni se remita ni se aparte, preconceptos, puede remitirse o puede apartarse. Ahora, ¿qué pasa cuando ni se remite ni se aparta? Entonces el intérprete, y podemos sustituir intérprete como la autoridad fiscal, puede asignarle el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Si no hay remisión ni hay apartamiento de la norma, el legislador puede ir a la realidad económica, la realidad considerada por el legislador cuando creó el tributo. Vean qué curioso, en el artículo 8, inciso D de la Ley del Impuesto sobre la Renta, les recuerdo que es un artículo que tienen que tener leído, por favor, artículo 8, inciso D de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tienen que leer todo el artículo, pero refirámonos ahora solo al inciso D de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice que cuando se paguen intereses, una sociedad de responsabilidad limitada le pague intereses a sus socios, cuando le pague intereses a sus socios, ese interés no se considerará interés, sino que se considerará dividendo. Se tratará como dividendo. ¿Qué quiere esto decir? No es deducible como interés y es gravable como dividendo. No solo se resta, no solo no se resta de los ingresos brutos, sino que además tiene otro tributo adicional. Es un caso en el que el legislador expresamente se apartó del concepto de dividendos y el concepto de interés previsto en la legislación mercantil. Dice el segundo párrafo: las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos cuando de la ley tributaria surja que el hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. En el ejemplo que poníamos hace un rato del patrono que en lugar de pagar alquileres, perdón, que en lugar de pagar salarios paga alquileres, paga arrendamiento, está escogiendo una forma jurídica, la forma jurídica arrendamiento, pero el intérprete no está obligado porque haya un contrato firmado entre el dueño del pick-up y el patrono. El intérprete le puede atribuir a esa situación: esto no es alquiler, esto es salario, esto es remuneración. Y por tanto, tratarlo
de acuerdo con esa significación atribuida. Lo trato como salario, a pesar de que sea un contrato de arrendamiento. Para ello es requisito que el hecho generador haya sido definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. Si el hecho generador fue definido atendiendo a la forma jurídica, entonces el intérprete no se puede apartar de esa forma jurídica. Hace un ratito citamos el artículo 8, inciso D. La forma jurídica, intereses de un socio de sociedad de responsabilidad limitada, es una forma jurídica escogida por el legislador. Cuando el legislador toma esa decisión, el intérprete no puede apartarse de esa decisión. El intérprete no puede decir, bueno, es que aquí realmente esto era interés, no era dividendo. Porque remunera el uso del capital que cedió el accionista a la sociedad para que produjera unas ciertas utilidades. El concepto típico de uso del capital, el concepto típico de préstamo. El legislador escogió esa forma, préstamo de un socio de sociedad de responsabilidad limitada a su sociedad, y dijo, en ese caso no se trata como préstamo. No me interesa la realidad económica, me interesa la forma. Y la forma jurídica escogida por el legislador no puede ser desconocida por el intérprete. ¿Me expliqué? ¿Hay dudas, comentarios, observaciones? Parece que no hay dudas. Dice el último párrafo. Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas, ¿qué quiere decir inapropiadas? Que no están utilizadas en el sentido propio de la institución o del contrato. Cuando no sean apropiadas a la realidad de los hechos grabados y ello se manifieste en una disminución de la cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se debe aplicar prescindiendo de la forma. Cuando la forma jurídica arrendamiento del pick-up sea manifiestamente inapropiada a la realidad del hecho grabado, porque la realidad es que ese señor era un empleado, el arrendatario realmente era un empleado, tenía horario, respondía a las direcciones, a las directivas del patrono, tenía exclusividad, todos los elementos del derecho laboral. Cuando la forma jurídica de arrendamiento sea inapropiada a la realidad de una relación jurídica subyacente de trabajo, y eso se traduzca en una disminución de las obligaciones tributarias del impuesto al salario, por ejemplo, o en una disminución de las cuotas de seguridad social, la ley tributaria se debe aplicar prescindiendo de tales formas. Debe prescindir el intérprete de la forma jurídica de arrendamiento e ir a la realidad económica, relación de dependencia laboral. Resumen, el legislador tributario puede apartarse de los conceptos de otras ramas del derecho, puede remitirse o puede apartarse. La forma jurídica adoptada por el contribuyente no obliga a la administración tributaria. Y la administración tributaria puede prescindir de formas manifiestamente inapropiadas y se consideran inapropiadas cuando la única finalidad de su uso sea el ahorro fiscal. ¿Por qué escogí por qué escogí arrendamiento y no remuneración salarial? Exclusivamente para ahorrarme el tributo. Cuando eso sucede, si ese es el único fin, eso es una evidencia de lo inapropiado de la norma de cobertura.
Dice nuestra jurisprudencia, este fallo del año 2009 de la Sala Primera. Profe, tengo una consulta. ¿Me Sí, escucha? adelante, adelante. Profe, de la limina anterior, ¿Esta dice o el la anterior? legislador tributario puede apartarse de conceptos de otras ramas del derecho. Usted dice que Sí. también el intérprete. Yo quería saber si hay algún límite para ese alejamiento, distanciamiento de conceptos definidos entre otras ramas. No hay ningún límite. ¿Qué tanto yo como intérprete me puedo distanciar de lo que establece derecho laboral sobre eso? No, digamos, el que se puede apartar de un concepto que no ha sido, de un concepto que ha sido definido por otra norma es el legislador. O sea, si el legislador tributario, cuando establece el impuesto al salario, si no tiene una definición propia de salario, hay que ir a la definición del derecho laboral. Cuando graba los dividendos, si no tiene una definición propia del dividendo, hay que ir a la definición del derecho mercantil. Cuando no tiene una definición propia de los intereses, hay que ir a la definición propia del Código Civil de los intereses o del Código Mercantil de la legislación laboral, perdón, mercantil, comercial, sobre qué son intereses. Lo que subraya la primera de esas líneas de esta filmina es que el legislador puede, no está obligado a, pero puede apartarse de conceptos definidos por otras ramas del derecho. Ejemplo, una típica remuneración laboral, que son las comisiones. O sea, si estoy en un juzgado laboral y me dicen, es que le remuneré con comisiones, sí, eso es perfectamente laboral. Denota una relación de dependencia laboral. Dice el legislador tributario, sin embargo, cuando para obtener esas comisiones yo incurra en gastos, entonces ya no las trato como si fueran laborales, pero dijéramos, no es que modifiqué, no es que reformé el Código de Trabajo, no es que me opuse, sino que tengo una definición solo para efectos tributarios, acotada a los efectos tributarios de esas comisiones. Esas comisiones tienen un trato que no es el de los salarios, es un trato diferente. Eso es lo que quiere decir la primera línea. Entonces, el intérprete, la primera Sí, operación, gracias, profe. pero no he terminado. ¿Cómo se dice? ¿Dayan o Dayan? ¿Dayan? Dayan, perdón, es que se cortó el audio, pensé que ya había terminado, disculpe. Bueno, gracias. Y se me olvidó qué era lo que iba a decir. La primera operación intelectiva del intérprete es examinar si el legislador se remitió o se apartó de la definición de otra rama del derecho. Si el legislador se remitió expresamente, pues yo, intérprete, también tengo que remitirme. Si el legislador se apartó expresamente, entonces yo también tengo que apartarme de esa definición de otra rama del derecho. Cuando ni se aparta ni se remite expresamente, entonces es cuando yo, intérprete, estoy habilitado para buscar la realidad económica. Ahora sí terminé. Gracias, profe. Ahora me queda más claro, gracias. Con gusto. Decíamos que en este voto del año 2009, la Sala Primera dijo que la elusión fiscal, ¿se acuerdan que vimos evasión, elusión, economía de opción?
La elusión fiscal, dice la sala primera en su acepción más amplia, consiste en evitar que se desplieguen total o parcialmente los efectos del hecho generador, utilizando mecanismos alternos que eviten que éste se configure. Lo anterior con la finalidad de evitar o reducir el pago del tributo. Cabe destacar que una de sus características determinantes es que las figuras jurídicas utilizadas son legales en sí mismas. Cuando yo utilizo el arrendamiento, es una figura perfectamente legal. Pero al usar el arrendamiento en lugar de la relación de dependencia laboral, estoy evitando o estoy disminuyendo los efectos tributarios asociados a la relación de dependencia laboral. Esa utilización de figuras legales en sí mismas es lo que diferencia la elusión de la evasión. Ello responde a una de las particularidades del derecho tributario en la medida en que su objeto es la imposición de tributos a la capacidad económica, la cual se desarrolla en términos generales de acuerdo a figuras propias del derecho civil y comercial. Ahora bien, sigue la sala primera. Debe distinguirse que la elusión puede ser legítima, conocida también como economía de opción, o ilegítima, la cual hace referencia al uso que comúnmente se le asigna. La primera, la economía de opción legítima, la elusión legítima, se da cuando el precepto tributario, ya sea porque lo dispone en forma expresa o bien ante la existencia de un supuesto de no sujeción, genera en el contribuyente la posibilidad de elegir entre distintas vías para estructurar la actividad o para generar una renta, lo que deriva en consecuencia en un ahorro tributario. La segunda, esto es la elusión ilegítima, se refiere a aquellos casos en que la reducción o abstracción se da como consecuencia de un uso indebido o un uso erróneo de los instrumentos jurídicos que dispone el ordenamiento, lo cual se puede manifestar mediante un abuso de las formas o un fraude de ley. En estos casos, dice todavía el mismo fallo de la sala primera, en estos casos, es decir, cuando hay abuso de formas o fraude de ley, el sujeto pasivo suscribe una serie de actos que, analizados en forma independiente, resultan lícitos, válidos y eficaces, pero que, analizados desde el punto de vista material, tienen como finalidad omitir la aplicación de aquella norma jurídica que regula la relación jurídico-tributaria. Resultado de lo anterior, frente a una situación como la comentada, lo procedente no es la nulidad del acto, no es la nulidad del contrato de arrendamiento, sino por el contrario, su inoponibilidad, que no puede oponerse desde el punto de vista tributario, y consecuentemente el despliegue, en el caso concreto, de los efectos previstos por la norma eludida y que se pretendieron evitar. No es la nulidad del arrendamiento, sino que el arrendamiento no se puede oponer al fisco, sino que se producen los efectos de la norma que grava los salarios. Lo que se pretendió evitar es lo que no se puede evitar con esta operación intelectiva. La doctrina llama a normas como la del artículo 8 de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios cláusula antiabuso general. También la llama criterio de realidad económica. Habrán visto que cuando lo leímos, esas palabras realidad económica no aparecen en la norma, pero es así llamada por la doctrina. También se la llama criterio de estándar mínimo o norma antielusiva de estándar mínimo. La más básica, la más antigua de las normas antielusivas. Podemos decir que el artículo 13 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el fondo dice algo muy parecido al artículo 8 que venimos comentando. No afectación de la obligación tributaria. La obligación tributaria no se afecta
por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos grabados tengan en otras ramas del derecho positivo costarricense. Básicamente lo mismo lo que dice este artículo 13 de lo que decía el artículo 8. Ahora vamos a hablar, y poquito porque ya se nos acaba el tiempo, estamos consumiendo el tiempo, de unas normas que se introdujeron en el Código Tributario recientemente. Eduardo, te puedo pedir otra vez que nos leas el artículo 12 bis que aparece en la filmina. Claro, profe. Artículo 12 bis. Cláusula antielusiva general. Cuando se realicen actos que en lo individual o en su conjunto sean artificiosos o impropios para la obtención del resultado conseguido, las consecuencias tributarias aplicables a las partes que en dichos actos hayan intervenido serán las que correspondan a los actos usuales o propios para la obtención del resultado que se haya alcanzado. Lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente se aplicará cuando los actos artificiosos o impropios no produzcan efectos económicos o jurídicos relevantes, a excepción del ahorro tributario. También incluye los supuestos de simulación. Eso que aparece ahí ya no es de la norma, perdón. Eso que aparece al final son apuntes para comentarla. En la simulación civil, ustedes recordarán que en la simulación civil hay una realidad regida por la norma y se superpone a ella con una norma de cobertura otra realidad. En la simulación el juez desnuda, elimina, quita la norma de cobertura y se va a la realidad encubierta por la norma de cobertura. Esto es, el legislador en esta norma 12 bis que se introdujo en el ordenamiento jurídico, me parece que en el 2016, considera que si la norma de cobertura es artificiosa, que si es impropia, que su única finalidad es el ahorro tributario, que no tiene efectos propios más que evitar el ahorro que dependería de la realidad subyacente, evitar el tratamiento de la realidad subyacente. Entonces el legislador debe desconocer la norma de cobertura e ir directamente a la realidad encubierta. ¿Cómo lo sabe? Porque este contrato, esta forma jurídica es artificiosa, es impropia, no tiene más finalidad que el ahorro tributario. Eso tiene implicaciones en materia de sanciones. Cuando yo utilizo una simulación, una norma impropia, aquello no es simple culpa, ya tiene una cierta cualidad de dolo. Hay una deliberada intención de evitar el tributo. Por tanto, las multas se aplican en el grado máximo, no en el grado mínimo. Y en las sanciones que requieren dolo, pues esta es una forma de demostrar el dolo. Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por su paciencia. Voy a dejar de grabar.